Los ácidos nucleicos, como lo vimos en la sesión pasada, tienen una situación muy importante dentro de la naturaleza de los seres vivos. Y esta es que precisamente son los que van a controlar la herencia, ¿sí? Ya habíamos dicho esto. Son los que se encargan de controlar la herencia. O se hace que todo lo que tiene que ver con la transmisión de características está centrado en estos ácidos. Para que esto ocurra, para que el fenómeno de la herencia y la transmisión de las características de los seres vivos sea muy precisa, se requiere que el ADN realice procesos celulares. Estos procesos celulares están relacionados con la forma en que el ADN realiza estas dos funciones, la duplicación y la síntesis de proteínas. Estas dos funciones son sumamente importantes porque son las que literalmente van a definir la función del ADN. La primera es la duplicación del material genético. Nosotros tenemos, pues, o estamos conformados de nucleótidos, ¿sí? Como lo habíamos platicado en la clase pasada. Esos nucleótidos tienen como característica tener una base nitrogenada, tienen una azúcar y tienen un grupo fosfato, ¿sí? Y estos son los que hacen que se vea la cadena del ADN así, como lineal. Bueno, ni es lineal, es helicoidal, pero como si fuera una escalera, ¿cierto? Entonces nosotros vemos el ADN así, que no se encuentra una imagen para que sea más visual. Y además cada uno de ellos tiene una correspondencia. Sí, esto se ve más bien. Adiós. Dibujo feo. Ahí está. Entonces, cada segmento del ADN además tiene otra característica. Dice que va de 5 a 3'. Cada segmento del ADN tiene una correspondencia. Por ejemplo, la adenina es el verde, se pone con la timina. Entonces aquí vamos a poner adenina, se pone con la timina. Y luego la timina se pone con la guanina. ¿Sí es adenina, timina? La guanina se pone con la timina. Guanina, timina. Sí. Y así sucesivamente vamos a notar una serie de patrón de letras que se van uniendo, ¿sí? De tal forma que nosotros podemos, pues prácticamente tener correspondencia con las pares de bases, ¿sí? Se va a empezar a repetir en esa cadena adenina, timina. Se va a repetir guanina, citosina. Adenina, timina. Guanina, citosina. Y así se repite durante mucho tiempo este patrón, ¿sí? Si lo puedes notar, ahí está ocurriendo algo. Adenina, timina. Guanina, citosina. ¿Alguien puede notar qué está ocurriendo? Se lee igual de izquierda a derecha que viceversa, ¿sí? De derecha a izquierda y de izquierda a derecha se lee igual. Esto es de 5 a 3' y esta es de 3' a 5'. ¿Se fijan? A esta lectura se les conoce como palíndromes. Los palíndromes son palabras que se pueden leer igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, o palíndromos, ¿sí? Entonces se dice que el ADN cumple con esta característica, ¿sí? Es una palabra que es palíndroma, o es una frase que es palíndroma. Y eso le da características importantes al material genético. Cuando se trata de números se llaman capicuas. Cuando estamos hablando de material genético se llaman palíndromas o palíndromes. ¿Ok? Y esto, ¿por qué es importante? Porque resulta que hay un proceso que es la duplicación.
Y esta duplicación está centrada en esto, porque hay correspondencia. Entonces, imagínate que se pierde una letra. Si se perdiera una letra aquí, pues tú podrías perfectamente saber qué es lo que sigue, una timina. Si se pierde aquí una letra, aquí en la guanina, sabes perfectamente que sigue la citosina y que a la timina le corresponde esto. O sea, si tú nada más tuvieras la cadena de abajo, la cadena de arriba, perfectamente podrías predecir la cadena de abajo. Bueno, esto lo sabe nuestro cuerpo y tiene la capacidad de separarlo y decir una cadena que se vaya para arriba y otra cadena que se vaya para abajo, de tal forma que al final vas a tener dos cadenas de ADN. Esto es el proceso de duplicación y es un proceso que se basa precisamente en la lectura de las cadenas de 3 a 5' y de 5 a 3' con el objetivo de obtener dos materiales genéticos. En un determinado momento, nuestras células que contienen el material genético dicen, tenemos que hacer este proceso para conservar nuestra existencia y precisamente para mantener los procesos de la herencia, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Esto ocurre sobre todo en células somáticas. ¿Qué es una célula somática? Las células de todo tu cuerpo, del cuerpo humano. ¿Sí? Las células de todo tu cuerpo hacen un proceso muy importante que se llama mitosis. Y esto tiene que ver con la duplicación del material genético. ¿Ok? Yo creo que esto lo vamos a dejar esto. ¿Sí? Entonces, pues literalmente las células tienen que realizar la duplicación del material genético para que sus células se puedan dividir a través de la mitosis. Y con esto entramos a un proceso sumamente importante que es el ciclo celular. Y este ciclo celular también es dependiente del material genético, ¿sí? Resulta que la célula tiene un sistema que se llama ciclo celular. Ese ciclo celular es como un reloj. ¿Por qué es como un reloj? Porque le indica a la célula lo que tiene que hacer durante un periodo de vida. Le indica cuáles son sus funciones primordiales como célula. Entonces, cuando le indica esto, pues la célula no tiene otra cosa más que obedecer. Y aquí es precisamente donde está la relación entre los ácidos nucleicos y este tipo de procesos. Vamos a subir un poco la pantalla, porque si no vamos a ver nada más a su compañera. Ay. Como en el cine. ¿Y ahora qué hago? Bien, entonces el ciclo celular es uno de estos ciclos que son sumamente importantes en los procesos celulares. Ahora vamos a hablar del ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? Bueno, es, como les decía, como el reloj biológico de una célula. ¿Qué es lo que ocurre aquí en este reloj biológico? Ahí está. En este reloj biológico, la célula, específicamente una célula somática, le dice a su sistema, ¿sabes qué? Necesitamos trabajar. ¿Y en qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar en la división de tu material genético. Y para esto requiero que hagas todos estos procesos. ¿Qué es lo que quieres que haga? Le dice la célula. Yo quiero que dividas tu material genético. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hace? La célula entra a una fase que se conoce como fase S. Se duplica el material genético y los centrosomas o los cromosomas. Es decir, que todas las cadenas
que son solamente una, van a tener que dar origen a dos. ¿Sí? Todas las que son individuales tienen que dar origen a dos. ¿Sí? A esto se le conoce como duplicación del material genético. Y además la célula le dice, ¿sabes qué? También quiero que tus organelos se dupliquen todos. Entonces hace doble organelo. ¿Ok? Y posteriormente entra a este proceso que es la mitosis. ¿Ok? Y aquí, como tienes doble material genético, pues puedes repartir la mitad a una célula y la mitad a la otra. O sea que se hace doble material genético porque se está buscando que la célula se duplique. ¿Sí? Así es a manera general. Este ciclo lo vamos a ver más adelante, pero a manera general esa es la función del ácido nucleico. Que se duplique para que en el ciclo celular pueda ser utilizado y se produzcan dos células hijas. Entonces, el proceso que nos importa es la duplicación del material genético. ¿Y cómo es que una cadena se hace dos? Esa es la pregunta del millón, ¿sí? ¿Cómo es que una molécula se logra pues replicar o duplicar? Se hace de la siguiente forma. Entonces quiero que pongan mucha atención para que vean cómo ocurre este proceso. Replicación del ADN. El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria, y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos primer. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5'3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un primer. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3', 5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de Okazaki en dirección 5'3'. Aquí podemos observar el proceso. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas,
creando así dos ADN idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que, a partir de una hebra molde, se sintetizó una hebra complementaria, siguiendo el principio de Watson y Crick de que una adenina siempre se une con una timina y una citosina con una guanina. Entonces, ¿les quedó claro el proceso? Sí. Está bien sencillo. Déjenselos comparto. No lo acabé de capturar la idea, pero más o menos por ahí va. Dígame. Sí, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, en ese video lo que acabamos de analizar es el ejemplo que les acaba de mencionar. Una adenina siempre se va a unir con, ¿qué dijo? ¿Sí se acuerdan? Adenina con una timina y una citosina con una guanina. Y eso, pues precisamente hace que se forme el palíndrome y se dé la situación antiparalela. Siempre ocurre esto, vamos a ponerle esto es 1, esto va a ocurrir siempre 2, de 5 a 3' de forma antiparalela, es decir, en un solo sentido. Entonces, la duplicación del material genético tiene 3 fases: la iniciación, la elongación y la terminación. Esas son las 3 fases. Terminación, ahí está. La iniciación ocurre gracias a la apertura de la cadena del ADN, lo cual ocurre, vamos a ponerle aquí 3, porque se rompen los puentes de hidrógeno. ¿Quién rompe los puentes de hidrógeno? La helicasa, de tal forma que vamos a tener 2 hebras, ¿sí? A estas hebras se les llama, a la de arriba, se le llama complementaria. Y a la de abajo se le llama discontinua. La de abajo es la discontinua. Entonces, debido a que el ADN se abrió por la ruptura de los puentes de hidrógeno ocasionados por la helicasa, que es una enzima que abre la cadena, el ADN ya se va a poder dividir. Para que esto ocurra, viene el siguiente paso, y es que las primasas, que también son enzimas, empiezan a formar primers. ¿Qué es eso? Es como un pequeño segmento de ARN que tiene la capacidad de poner las bases que nos están faltando en la cadena, ¿sí? De complementarlas. Entonces, el primer empieza a poner en esta primer cadena, que es la complementaria, lo que le falta. Por ejemplo, si tiene adenina, pues le va a poner citosina. Si tiene timina, le va a poner guanina. Eso es lo que hace un primer, complementar lo que está faltando en las cadenas que fue abierta, ¿sí? Bueno, eso ocurre primero en la de arriba y va a ocurrir gracias a la ADN polimerasa, que lo hace en el sentido de 5 a 3'. Entonces ella empieza a poner adenina, le pone una timina, a la citosina le pone una guanina en ese sentido, de 5 a 3', de tal forma que se está formando el primer ADN de la parte superior de la cadena complementaria. Cuando termina, ocurre el siguiente paso, que es irnos a hacer la otra hebra, que es la hebra discontinua, la hebra de abajo. La hebra de abajo no se hace igual que la de arriba, como pudieron ver en el video. La hebra de abajo se hace en un sentido contrario y con segmentos, es decir, hay como unos espacios y cada espacio se rellena paso a paso. A estos espacios que son rellenados se les llama fragmentos de Okazaki. Entonces, la obra discontinua se llena gracias a la unión de los fragmentos de Okazaki, al relleno de los fragmentos de Okazaki en el sentido contrario. Entonces sería de 3 a 5'. Este ocurriría de 3 a 5'. Bien, y luego, bueno, ya cuando se logró formar la hebra complementaria y la discontinua, entonces entran otras enzimas, que es la exonucleasa. Quita todos los primers. ¿Qué son los primers? Todos los que nos ayudaron a poner las bases. Ya no me sirven, se van. Y luego
la ADN polimerasa rellena lo que esté vacío, tanto a la cadena de arriba que ya está formada, como a la cadena de abajo. Ya tenemos en realidad dos ADNs y la polimerasa solo les pone lo que les faltó. Finalmente, en el paso 9, se liga el ADN. Otra vez se le ponen sus puentes de hidrógeno para que nos queden dos cadenas así, con sus respectivas escaleras, pero ya ligadas. Pero como todavía están lineales, tiene que entrar la última enzima que es la topoisomerasa. Y esta topoisomerasa lo que hace es hacer la churro. Y a esto se le conoce como el proceso de duplicación del material genético. La iniciación es cuando se abre la cadena. La elongación es cuando se ponen las bases complementarias. Y la terminación es cuando se liga y se hace torsión, que es en el paso 9 y 10. ¿Sí? Esos son los pasos de la duplicación del material genético. Y esto ocurre en los ácidos nucleicos. Bien. ¿Dudas respecto a este proceso? ¿No? Entonces dijimos que había dos procesos. El primero fue lo que es la división del material genético. El segundo les puse que era la síntesis de proteínas. Y este es también de los más importantes en el material genético. Cuando tú ya formaste el ADN y sus bases, pues obviamente te queda la instrucción, ¿sí? Dijimos que aquí va la síntesis de proteínas. Aquí va la síntesis. Síntesis de proteínas. Cuando tú ya hiciste la lectura, la duplicación del material genético, te queda una cadena. Esta cadena dijimos que va a tener adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina, citosina, guanina. Bueno, lo puse al revés. Citosina, guanina. ¿Qué significa esto? Esto es como un código de barras. Cada que se leen 3 bases se les conoce como codón. Y cada codón codifica para una proteína. Por eso es importante que se ponga el material genético, porque ya una vez que está ahí, cada material genético tiene una instrucción. Entonces, vas a tener células en el hígado. Vas a tener células en los ojos. Vas a tener células en la piel. Cada célula tiene su material genético. Todas. Entonces, para que cada una de estas funcione de forma adecuada, el material genético tiene que ser leído en sus tripletes. Todos los tripletes de cada una de estas producen proteínas. Entonces las células del hígado producen proteínas propias, las células de los ojos producen proteínas propias, ¿sí? Que es la lectura del material genético que está dentro de mí. Por eso es que este se tiene que duplicar. ¿Qué pasaría si yo me corto? Si yo me corto, inmediatamente el material genético se le hace una lectura a este y dice, genera proteínas para regenerar la piel. Si se me inflama el hígado, inmediatamente la célula hace una lectura del material genético y produce proteínas para protegerlo. Si me daño los ojos, inmediatamente es la lectura del material genético que se tiene que hacer para producir proteínas. A esto se le conoce como expresión proteica. Yo como humano soy la expresión de mis proteínas. Si mis proteínas fallan, entonces puede haber enfermedades. Por eso es que los ácidos nucleicos son la base de la herencia. Y aquí está precisamente esa situación. Si mi papá tiene hipertensión y tuvo diabetes, en mi material genético va esa predisposición.
Por eso es que es tan importante el mantenimiento del material genético intacto, ¿sí? Bueno, para que pueda ocurrir todo esto, se tienen que sintetizar la proteína, que no es otra cosa que la lectura del material genético. Entonces, la síntesis de proteínas se da en todo nuestro cuerpo, y depende de la división del material genético. Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver en qué consiste esto del material genético. Me voy acá porque me perdí. A esto viene su Classroom, para que lo puedan consultar nuevamente si así lo deseas. Aquí está, síntesis de proteína. Vayan poniendo atención y ahorita les explico igual que hace rato en la pizarra. En materias como biología, los detalles de un fenómeno o proceso se pueden comprender mejor si se exponen de manera lógica, transitando oportunamente de lo abstracto a lo concreto, o viceversa, todo en un contexto coherente. Haré un esfuerzo por lograr lo anterior, exponiendo de manera básica el proceso de transcripción del ADN y la traducción o síntesis de proteínas. Empecemos a explicar este tema por lo que sabemos. Sabemos que el ADN contiene instrucciones para construir un ser vivo, ¿cierto? Pero, ¿cómo se convierte el ADN en un ser vivo? Los detalles al respecto abruman incluso a los científicos. Sin embargo, el principio fundamental es el siguiente. Un fragmento del ADN se copia o transcribe en una molécula llamada ácido ribonucleico, o ARN para abreviar. Es a partir de esta copia que se sintetizan o producen las proteínas. Las proteínas son como los bloques básicos con los que se construye un ser vivo, como el gato Wally o como tú o como yo. La copia o transcripción del ADN en ARN se realiza en el núcleo celular, en el núcleo con membrana de la célula eucariota y en el núcleo sin membrana de la célula procariota. Pero la traducción o síntesis de proteínas sucede en una estructura celular llamada ribosoma. Aquí apreciamos un par de ribosomas en el citoplasma. Parecido quizá a una bellota, el ribosoma se compone de dos partes, una menor y otra mayor. Aquí hay un montón de ribosomas en la célula procariota. El ADN se aloja en el núcleo y se organiza en cromosomas como el de esta célula eucariota. Por razones que no voy a enumerar aquí, el ADN del núcleo no puede pasar directamente al citoplasma. Pero los fragmentos de ADN transcritos en forma de ARN sí pueden salir del núcleo y llevar la información o mensaje al citoplasma. Está muy claro por qué a este ácido ribonucleico se le llama ARN mensajero o ARNM. A diferencia del ADN, que se compone de dos hebras, el ARN es una molécula de una sola hebra o cadena de nucleótidos. Recordemos que cada nucleótido de ADN está formado por un azúcar desoxirribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. La desoxirribosa es un azúcar de 5 átomos de carbono. Los estoy señalando con el indicador láser. En química numeramos estos carbonos a partir del que se une a la base nitrogenada. ¿Ves? Tenemos 5. El quinto y tercer carbono son dos extremos importantes. A estos extremos se les llama 5'-fosfato y 3'-hidroxilo. He aquí el esquema de un nucleótido. Tiene sus extremos 5'-fosfato y 3'-hidroxilo. En estos extremos se encadenan otros nucleótidos para formar una hebra del ADN. De esta forma tenemos una hebra en sentido 5', 3'. Por su estructura molecular, la otra hebra de ADN forzosamente tendrá un sentido inverso. Las hebras del ADN son antiparalelas.
Para copiar un fragmento de ADN en forma de ARN, basta con usar una de las hebras del primero como molde. El ARN forma sus nucleótidos con una azúcar ribosa y por esta razón molecular, una de sus 4 bases nitrogenadas difiere a las del ADN. El ARN emplea el uracilo como base nitrogenada en lugar de la timina del ADN, pero ambas bases son, digamos, equivalentes. Además del número de hebras, ahora conoces otras diferencias moleculares entre el ADN y el ARN. Te he expuesto algunos conceptos preliminares, pero ¿cómo se sintetiza el ARN mensajero a partir de una hebra molde de ADN? El proceso de transcripción es más complejo en células eucariotas que en células procariotas, pero para simplificarlo, lo explicaré de manera general, es decir, con los puntos esenciales válidos en ambos casos. En la transcripción siempre hay una enzima ARN polimerasa que se desplaza en dirección 3'5' sobre la hebra molde. Espero que ahora tenga más sentido porque primero te expliqué qué diablos será eso de 3'5'. En su recorrido por la hebra molde, la ARN polimerasa construye la hebra del ARN mensajero. ¿Cómo lo hace? No te preocupes, aquí te lo mostraré. Prometo que ya viene la explicación, es que me engolosiné con la musiquita y la enzima bailadora. Pero antes, te advierto que esta enzima puede formar diferentes tipos de ARN. Todos estos tipos de ARN son importantes para construir seres vivos a partir de proteínas, pero en la transcripción, el protagonista es el ARN mensajero. La transcripción o formación de ARN mensajero tiene 3 etapas. Iniciación. Es igual que en la duplicación del material genético. Hay 3 cosas que hay que identificar. Cómo ocurre el inicio, cómo ocurre la elongación y cómo termina. Elongación y terminación. La iniciación consiste en indicar a la ARN polimerasa en qué punto de la secuencia de ADN debe iniciar la transcripción o síntesis de ARN. ¿Se acuerdan que les dije que cada célula de nuestro cuerpo produce ciertas proteínas? Entonces, la síntesis de proteínas no puede ser igual en todas las células. Por eso dice que la ARN polimerasa tiene que seleccionar dónde va a checar o cuál va a ser la sección que va a leer para formar la proteína. Por ejemplo, suponte que todo este ADN está en una célula. Sin embargo, por ejemplo, en los ojos, solo esta sección tiene funcionalidad. En el hígado, solo la del medio. En el intestino digestivo, solo el del final. Entonces, la ARN polimerasa tendrá que seleccionar de acuerdo a la célula que se trate. Si se trata, por ejemplo, de una intestinal, pues el ARN polimerasa va a sacar el ARN mensajero de aquí, ¿sí? Eso es lo que empezaría a hacer esa célula para poder empezar a hacer la síntesis de proteínas. Vamos a tomarnos un break de 10 minutos y ahorita continuamos con esto para no cortarlo, ¿sale? Existen secuencias de bases nitrogenadas en el ADN llamados centros promotores que indican a esta enzima dónde iniciar la transcripción o copia en forma de ARN. A continuación, veámoslo con más detalle. La ARN polimerasa se une a estos centros promotores y forma una burbuja de transcripción, donde, en cooperación con otras enzimas, comienza a desenrollar parcialmente la molécula del ADN. Aquí vemos las hebras desenrolladas en la burbuja de transcripción y he agregado las letras de cada base nitrogenada para representarlas mejor. Recordemos que en el ADN cada una de las bases nitrogenadas de una hebra hace pareja con una base específica de la otra.
En el ADN, las parejas siempre son adenina y timina, guanina y citosina. Las bases se unen a través de puentes de hidrógeno, pero en la transcripción estos se rompen por la acción enzimática. En la burbuja de transcripción se construye la cadena única de ARN en sentido inverso a la del molde, es decir, en una dirección de 5' a 3', dado que es una especie de negativo de la hebra molde de ADN. En la etapa de iniciación, la ARN polimerasa ensambla los primeros ribonucleótidos o nucleótidos de ARN, porque usa ribosa, recuerden, y estos se encuentran por allí en el núcleo. La enzima selecciona aquellos que correspondan a cada una de las bases nitrogenadas del molde. Antes expliqué que en el ARN el uracilo sustituye a la timina. Esto significa que cuando la ARN polimerasa encuentra una adenina en la hebra molde, coloca un ribonucleótido que tenga uracilo en la hebra de la ARN. Cuando hay suficientes ribonucleótidos... Si se fijan, aquí está ocurriendo lo mismo que en la duplicación, solo que en esta burbuja no se pone el contrario a la base nitrogenada. Se ponen prácticamente los que corresponden al ARN, específicamente la adenina, se le ponen los uracilos. Y por aquí ahorita va a empezar a salir una colita que es el ARN. Si la cadena de ARN no se rompe, la ARN polimerasa se libera del promotor y sucede la elongación. En esta fase, la ARN polimerasa continúa su recorrido por la hebra molde mientras ensambla de igual forma el resto de ribonucleótidos. En la parte posterior de la burbuja de transcripción, la hebra molde de ADN se reúne de nuevo con su compañera original para volver a formar la doble hélice, como si fuera el extremo de un cierre. La transcripción continúa hasta que la ARN polimerasa se topa con una señal de terminación en el ADN. Entonces la burbuja de transcripción se desmonta y se liberan la ARN polimerasa y el ARN mensajero recién formado. ¿Y ahora qué sucede con el ARN mensajero? El ARN mensajero lleva esta información a los ribosomas. Los ribosomas utilizan el ARN mensajero para sintetizar proteínas en cooperación con el ARN de transferencia. El mensaje del ARN está cifrado en el famoso código genético, que es como un lenguaje biológico. Las entre comillas palabras del código genético están cifradas en una secuencia de bases nitrogenadas. Para formar una palabra de este código se requiere un mínimo de 3 bases nitrogenadas. A esta unidad de 3 bases nitrogenadas, o triplete, se le llama codón. En la síntesis de proteínas, un codón se puede traducir en un aminoácido o en una señal de inicio o terminación del proceso de traducción. Varios tripletes o codones pueden codificar el mismo aminoácido y por eso se dice que hay codones sinónimos. La traducción se inicia con la unión del ARN mensajero al ribosoma a partir de un triplete o codón de iniciación que usualmente es adenina, uracilo y guanina y que también se traduce en el aminoácido metionina. Observa que el ribosoma abarca 2 codones del ARN mensajero que se van a acoplar a 2 ARN de transferencia. El ARN de transferencia es, digamos, como una pieza de rompecabezas. En un extremo coincide con un codón del ARN mensajero y en el otro lleva un aminoácido específico. Es así un transporte de aminoácidos. Cada aminoácido que transporta el ARN de transferencia se une o encadena con el siguiente mediante un enlace peptídico. Cuando eso ocurre, el ARN de transferencia que lo transportó queda libre y puede ser utilizado para transportar el mismo tipo de aminoácido en otra síntesis de proteínas. Hasta ahí. Entonces, vamos a recapitular. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Una vez que la ARN polimerasa seleccionó un punto específico del ADN, se le pone nombre. Y ese es el centro promotor. Ya seleccionó cuál es su centro promotor. Entonces comienza la transcripción, que es cambiar el ADN a ARN. Y para eso hará solo una hebra que contendrá uracilo.
¿Ok? Entonces, el ADN se transcribe por medio de unas cosas que se llaman ribonucleótidos a lo que es la cadena molde del ARN mensajero sustituyendo con uracilo. Cuando ya lleva una gran cantidad de ribonucleótidos sustituidos, se elonga y se forma pues una hebra que posteriormente se va a desprender y se va a terminar. Entonces al final de este proceso, nosotros vamos a tener como tal formado pues literalmente una cadena de ARN mensajero. Sí, por eso es que es importante pues entender cómo sale ese proceso, ¿no? O sea, aquí al final nosotros en la terminación ya tendríamos una cadena hebra que se representaría así, ¿sí? Y obviamente este en sus contenidos va a tener uracilo. Este se conoce como ARN mensajero. Este ya puede salir del núcleo. Se sale del núcleo y ¿qué es lo que ocurre? Busca a los ribosomas. Generalmente están en el retículo endoplásmico rugoso. Cuando ya se salieron y ya los encontró, entonces el ribosoma, como si fuera una pistola de las que checan los precios, va a empezar a leer 3 unidades de aquí, 3 unidades de aquí, del ARN mensajero. Por ejemplo, aquí puede ser adenina, acá puede ser adenina, guanina, citosina, guanina, acá puede ser guanina. Se le agarra 3 y dice, estos 3 son los que yo quiero leer. Cada uno de estos 3 representa a un aminoácido. ¿Se acuerdan que las proteínas están hechas de aminoácidos? Bien, vamos a ver el código genético. ¿Quién fue yo? No. Entonces, déjenme que abra el código genético para enseñárselo. Mientras tanto, vamos a checar. Déjenme ver si por aquí tengo otro. Código genético. Código genético. Código. Ahí está. El ARN va a formar varios codones. Miren, este es un codón, por ejemplo. Vamos a llevárnoslo aquí. Obviamente, si tuviéramos el ARN extendido, se vería así. ¿Sí? Cada 3 es un codón. Y resulta que cada uno de ellos representa a una proteína. ¿Sí? Eso es lo interesante. Obviamente, ahí vas a decir, bueno, ¿y cómo voy a saber qué proteína? Resulta que hay unas tablas donde te dicen cada letra qué proteína representa. Y esa tabla se conoce como código genético. Y es esta. ¿Sí? Vamos a ponerla acá. Entonces, tú vas a leer, por ejemplo, si lees GCU, buscas cuál es GCU en la tabla y te va a decir, si es GCU, soy serina. Vamos a buscar aquí, vamos a hacerla más grande, para que vean el primer codón, ese codón 1, ¿a qué pertenece? Dice que el codón 1 es GCU, búscalo aquí. ¿Cuál es el GCU? GCU, ¿lo ven? GTA. Bueno, GCU. Vamos a poner otra tabla para que sea más fácil. Ajá. Es que hay tablas específicas que las tiene uno que buscar donde vienen ya distribuidos.